Dios lo bendiga una vez más. Voy a pedir que tomen sus asientos, hermanos, para poder empezar la clase. Hoy vamos a terminar con nuestra clase que hemos empezado el domingo pasado. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. ¿Cuántos estamos contentos de estar aquí? Hoy debe ser un día de regocijo, de alegría para cada uno de vosotros, porque el mayor del mundo está con nosotros. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén. Voy a invitar a que tome su Biblia. Y vamos a leer la palabra del Señor. ¿Le parece? Apocalipsis capítulo 11. Cuando lo tengan me dice un fuerte amén. Amén. Gloria al Señor. Todo lo tenemos. Honremos la palabra del Señor. Nos ponemos de pies y vamos a leer, siempre honrando al Padre, también al Hijo y también al Espíritu Santo. Dice el número 1: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, como dice, levántate y mira el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos cuidarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, ¿qué dice? Sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, dice, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y, que dice, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán, ¿qué dice?, que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. ¿Cómo dice? Pero después de 3 días y medio entró en ellos, ¿qué entró en ellos? El espíritu de vida enviado ¿por quién? Por Dios. ¿Y qué sucedió? Se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre ¿quiénes? Sobre los que lo vieron. Amén. Sigue diciendo, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos también los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene. Padre, en el nombre de Jesús,
Te damos muchas gracias. A esta hora, Señor, ponemos todo en tus manos. Y rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, a través de esta lectura, de tu palabra y de este estudio, podamos, Señor, sentir tu presencia, porque he aquí tu iglesia se prepara. He aquí tu iglesia quiere estar, Señor, al día para contigo, esperarte y no sufrir, Padre Santo, todas estas calamidades. En el nombre de Jesús rogamos de tu presencia para cada uno, cada corazón, cada mente, Señor, y seamos bendecidos a través de tu palabra en este día. Y que cada día podamos aprender y tener presente, Señor, todo lo que va a acontecer, para así, Señor, estar listos para tu venida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. El domingo estuvimos viendo algo semejante, porque estamos hablando acerca de los dos testigos. ¿Alguno de vosotros ha servido de testigo? ¿O cuántos de vosotros somos testigos de Cristo? Porque los testigos de Jehová por allá andan también. Pero también nosotros somos testigos de Jehová. ¿Sí? Pero a comparación de ellos, que no estamos por doctrina, nosotros queremos ser verdaderos testigos del Señor. Amén. Porque el verdadero testigo del Señor da la cara por su Padre. ¿Cuánto dicen amén? Se presenta en lugar de su Padre, ¿verdad que sí? ¿Sí? Entonces, la vez pasada, hermanos, hablábamos algo acerca de que el testigo tiene que llevar en sí un testimonio para tener que decir y hablar la verdad y nada más que la verdad. ¿A cuántos nos encanta la verdad? Yo creo que si a usted le gustara la mentira, no estuviera aquí, porque aquí se viene a hablar la verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y la verdad camina con nosotros en nuestra mente, en nuestros corazones, y la llevamos a veces bajo el brazo. ¿Alguien dice amén? ¿Sí? Entonces, he ahí, hermanos, que usted y yo, como testigos fieles del Señor, no tenemos que carecer una palabra de verdad en nuestra vida. Y cuando se habla de esto, hermanos, estamos hablando de los dos testigos del capítulo 11. Como le dije al principio, se especula de que puede ser Enoc, puede ser Elías, o puede ser también Moisés. Amén. Quizá los que tienen su libro pudieron leer esto y así lo dice, porque la Biblia no aclara específicamente a fulano de tal, porque él por nombre los presenta y dice, es Enoc, o será Enoc y será Moisés. Amén. Porque a Dios nada le cuesta presentar a alguno de ellos. Amén. Nada le cuesta. Pero le voy a decir otra cosa. También nada le cuesta preparar a alguien de su pueblo que ahora mismo me está escuchando para que ese día testigue también. Amén. Para Dios no hay cosa imposible. Dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. ¿Alguien dice amén? Nada hay imposible para Dios. Él nos puede estar preparando para ese día cualquiera de vosotros. Y lo vamos a ver también aquí en los comentarios. Esto es muy importante reforzarlo, porque cada uno de nosotros, si estamos aquí, hermanos, no simplemente para esperar al Señor, y el que espera al Señor algo tiene que hacer por su Padre, por su Rey. Y qué bonito fuera testificar de Dios, del Señor, ser testigos verdaderos. Amén. Porque aquí se habla de estos dos testigos, los dos olivos, los candeleros, que están, dice, delante del Dios de la tierra. Así dice, ¿verdad? Más de alguno dijo que sería Moisés. ¿Por qué será que habla que sería Moisés? Hay hombres en la Biblia que, por cierto, no vieron la muerte. Amén. No vieron muerte. Simplemente fueron tomados y el Señor se los llevó. Pero fíjense que a Moisés
no le pasó lo mismo. Pero más sin embargo, se habla tan lindo de Moisés, o Moisés es un gran ejemplo porque él daba órdenes. En una ocasión, cuando la sequía al pueblo de Israel, él se preocupó tanto porque la gente le demandaba que se estaba muriendo de sed. ¿Sí? Se estaba muriendo de sed. Entonces, y como era el líder en ese entonces, como si fuese nuestro pastor, el hombre se va a sentir preocupado por su gente. Y lo mismo pasaba en Moisés en ese momento, cuando estaba el problema. ¿Sí? Porque el no tener agua es un grande problema, ¿sí o no? Sí, sin agua nos morimos. El pez sin agua se muere. ¿Sí? Y lo mismo nos pasa a nosotros, no somos acuáticos. Pero nos pasa lo mismo, porque el agua es vida. Amén. Por algo Jesús dijo: yo soy la verdad y la vida. Y también dijo: el agua cristalina que tú me diste, yo la tomé. Y entonces se van nuestras necesidades físicas, porque Él es el agua, Él es la vida. Y sucede, hermanos, que Moisés sucedió diferente con la persona de Moisés. Le voy a invitar que, si trajo su Biblia, vaya conmigo a Éxodo capítulo 17. Versículo 6. Lo tenemos, ¿verdad? Dice: he aquí, yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Horeb. ¿Qué sigue diciendo? Y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Moisés recibe la orden de parte del Señor. Entonces va y ejecuta la orden recibida. ¿Y qué sucedió? Hubo agua para todo el pueblo. Amén. ¿Por qué será que entonces mencionan a Moisés en esto? Que podría ser Moisés uno de estos dos testigos, uno de estos dos olivos, uno de estos candeleros. La Biblia, ¿por qué será que no especifica, hermanos, quién exactamente por nombre? Pero mientras estudiamos, hermanos, podemos ver que hay personas que se asemejan, que personas que Dios estuvo con ellos, que Dios caminó con ellos, y que como ellos tuvieron la humildad de acercarse a Dios, de hacer lo que Dios les dijo, ellos tenían el poder de Dios en su vida, en sus palabras. Amén. Tenían el poder de Dios. Leímos en donde dice que a estos testigos, dice que si alguien les causa daño, dice que sale fuego de la boca de ellos, por si a alguien se le ocurre a querer hacerle daño. ¿Será que Dios está con alguno de ellos? ¿Será que Dios está velando por sus testigos? ¿Está al tanto de su gente? De aquellos quienes en verdad le temen a Dios, de aquellos que en verdad le obedecen, de aquellos que en verdad les gusta seguir a Cristo con todo su corazón. Este era uno de ellos. Amén. Moisés. Por eso se menciona en el capítulo 20, 7 y 8. De ahí mismo de Éxodo. Oh, perdón, es Números, hermano. Números. Disculpe usted.
Números 20, 7 y 8. Amén. Siete. Y habló Jehová a Moisés diciendo. 8. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. ¿Y qué le dice? Y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Amén. Entonces, podemos ver, hermanos, en esto hay algo, hay una cosita ahí, y lo vamos a ver en el versículo 11 de ahí mismo. Entonces alzó Moisés su mano, ¿y qué hizo? Y golpeó la peña. ¿Y qué le dijeron allá atrás? Que le hablara. ¿Sí se están dando cuenta de eso? Allá le dijeron que le hablara a la peña. ¿Y qué hizo él aquí? Golpeó. ¿Parece un acto de desobediencia? Amén. Porque le dijo que le hablara. ¿Sí? Y el hablar no es un golpe con la vara. Mas sin embargo aquí golpeó. ¿Por qué lo hizo? Si nos ponemos a hablar de esto, hermanos, podemos decir, es que ahí desobedeció. Pues allá él con Dios, hermano, pero la cuestión que Dios cumplió su palabra. Cuando él tocó la peña, porque no le habló, entonces hubo agua para el pueblo. Por estas y quizá muchas cosas más, se puede asemejar la persona de Moisés, que sea uno de ellos. Este testigo puede ser él, uno de los olivos o uno de los candeleros que menciona el Apocalipsis 11. Amén. Pero podemos ver, hermanos, cómo a través de la vida de Moisés Dios se manifiesta. Amén. Dios se manifiesta. Porque Dios da la orden y él obedeció. Y si él hizo un acto de desobediencia en ese punto, sabrá Dios por qué lo hizo. Amén. Pero Dios lo hizo. Y de la misma manera vamos a seguir viendo, hermanos, cosas semejantes, por ejemplo, a Elías, al profeta Elías, a Enoc, hombres que no vieron muerte. Seguimos. Dice, Elías impuso la sequía que castigó a Israel por 3 años y medio. Y eso podemos verlo allá en Primera de Reyes, hermanos. Primera de Reyes 17:1. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. ¿Qué termina diciendo? ¿Quién estaba hablando? Elías. Qué lindo, ¿verdad? Elías.
Wow. Sino por mi palabra. ¿Será que Dios estaba con él? Amén. ¿Cuánto queremos que Dios esté con nosotros así como lo estuvo con Elías? ¿Cuántos de vosotros quisiéramos que un día nadie viera nuestra muerte? Ni a un Dios, porque Él es quien nos salva de la muerte. Amén. Gloria al Señor. Dice, y tras el portentoso evento del Monte Carmelo, esa palabra portentoso, ¿a qué cree usted que se refiere? Y tras el portentoso evento del Monte Carmelo, oró a Dios y volvió a llover en Israel. Lo contrario. Lo portentoso, hermanos, aquí es que tú hablas con Dios y Dios sucede milagrosamente. Eso es lo portentoso de Dios. Tal vez se lo estoy diciendo a 500, lo va a entender 3 o 5, porque lo portentoso de Dios es así. No todos lo vamos a entender. Amén. De eso se trata. Por eso dice lo portentoso. Vamos a ver allá en 1 de Reyes 18:45. Adelantito. Dice: y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. ¿Qué hubo? Lluvia. Y arriba, ¿cómo dice el tema? Elías ora por lluvia. Y el 17 el tema, ¿cómo dice arriba? Elías predice la sequía. Amén. ¿Sería él uno de los olivos? O cualquiera de los candeleros. Mas, sin embargo, Dios se glorificó en la vida de él. Amén. ¿Cuántos queremos que Dios se glorifique también en nosotros? ¿Cuántos queremos ser usados para la gloria de Dios? Amén. Los testigos del Señor, los verdaderos testigos de Dios, se dedican a esto, al cumplimiento de la palabra de Dios. Y en ese entonces era parte del juicio. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos están aquí? Amén. Dice, las características que se les adjudican en Apocalipsis 11 hacen de los dos testigos unos personajes excepcionales. Amén. Porque así como estamos hablando de Moisés ahora mismo, así como estamos hablando de Elías, y vamos a hablar quizá de Enoc, no podemos hablar de alguien más. Amén. En donde Dios pudo glorificarse, hermanos, y el pueblo pudo salir de su problema. Gloria al Señor. Cuando hablamos de los dos olivos, cuando hablamos de los dos testigos fieles y verdaderos del Señor, simboliza, hermanos, la unción del Espíritu Santo en ellos. Por eso Apocalipsis lo predice cuando dice, ¿verdad?, que sale fuego de la boca de ellos. ¿Pero por qué menciona eso? Antes que eso está mencionando que si alguno se atreve a hacerle daño, ellos tienen a Dios mismo en sí. Dios los defiende. Dios estaba con ellos. Y Dios quiere estar con cualquiera de nosotros de la misma manera. ¿Alguien dice amén? ¿Verdad que sí?
¿Por qué? Porque usted y yo somos testigos del Señor. ¿Y cuántos testigos sabemos aquí de Cristo? ¿Cuántos queremos testificar del Señor? Amén. O sea, esa es la tarea. Y esa es la tarea que en ese tiempo se tiene que estar haciendo. Amén. Gloria al Señor. Seguimos adelante. Voy a leerles algo. En Apocalipsis 11, los dos testigos son identificados simbólicamente como los dos olivos y los dos candeleros. ¿Sí se acuerda de eso, verdad? Que están en pie delante del Señor de la tierra. Aunque la Biblia no especifica sus nombres, muchos creen que estos testigos representan figuras como Moisés, ya lo vimos, Elías o Enoc, debido a sus similitudes con sus historias bíblicas y milagros que se les atribuyen. El significado de los dos testigos. Simbolismo. Los dos testigos representan la proclamación de la palabra de Dios con poder y autoridad durante un tiempo de gran tribulación. Como le dije, los dos testigos representan la proclamación de la palabra de Dios con poder y autoridad durante un tiempo de gran tribulación. Su profecía y testimonio. Su función principal es testificar sobre la verdad de Dios. Amén. Y advertir al mundo sobre el juicio divino, llamando al arrepentimiento. Porque hay de aquel que no se arrepienta. Amén. Llamando al arrepentimiento. Sus milagros y poder. Los testigos realizarán señales y maravillas, incluyendo la capacidad de detener la lluvia, como ya lo vimos. Amén. Cuando Elías oró, porque la sequía sucediera, pero también cuando lloviera sobre la tierra. ¿Qué hizo Dios? Tal y como lo pidió. ¿Por qué cree que lo hizo? Porque Elías era un hombre íntegro. Elías seguía a Jesús fielmente. Elías se cuidaba para él. Amén. Así como usted y yo tenemos que cuidarnos cada día. Amén. ¿Sí? Así como dice Hebreos 4:2, ¿no? Donde debemos, dice, no descuidando, dice, una salvación tan grande. ¿Y cuál es lo contrario de descuidar? Es cuidar. Amén. ¿Tenemos que cuidarnos, hermanos, sí o no? ¿Cómo tenemos que cuidarnos? Como verdaderos hijos de Dios. Que conozcan a Jesús cuando a ti te ven. Que conozcan a Jesús cuando a mí me ven. Amén. Mientras tanto, dice que nuestro testimonio habla más que 1000 palabras. Amén. ¿Verdad que sí? Eso es así, hermanos. Recuerdo una vez, un amigo, que por cierto ya no lo he visto, no sé dónde viva, o si está aquí todavía o no, de Guatemala, Carlos. Estábamos a la hora de lonche. ¿Cuántos han tenido su hora de lonche? Ahí reunidos todos, ¿verdad?
y de una ventana me quedó viendo y me dijo, oye Joaquín, me dijo, porque me llamo José Joaquín para los que no sabían, pero los hispanos me dicen Joaquín. Oye Joaquín, me dijo, el americano me dice José. Sí, le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y empezamos a dialogar. Me dijo, es que yo creo que tú vas a alguna iglesia, ¿verdad? Me dijo. ¿Por qué? Le dije. No, porque puedo verlo, me dijo, o sea, no veo que te mezcles tanto con pláticas así, no sé qué. Y empezó a decirle su versión. Pues gracias a Dios sí, le digo. Y le platiqué un poquito y le digo, bueno, ¿y tú? ¿Y tú qué pasó contigo? Ya no te he vuelto a ver en la iglesia, porque por un tiempo, una ocasión lo vi en la iglesia. Pero empezó la plática, ¿sí me entiendes? ¿De qué manera o cómo, en qué término, en qué concepto nos tiene la gente? Nosotros somos los inmediatos encargados para atestiguar del Señor. Amén. Ya no vayas porque te conozcan, ve porque conozcan al Señor a través de ti. Amén. Y esto es a lo que se dedican los testigos, los verdaderos testigos fieles del Señor. También ellos tendrán el poder de convertir el agua en sangre y desatar plagas. Si Elías solamente oró y se vino la sequía, pero también oró y hubo lluvia, se calmó la sequía. ¿Qué estarías dispuesto que Dios hiciera a través de ti? Resistencia y martirio. Serán perseguidos y finalmente asesinados por la bestia. Ya lo vimos, ya lo leímos aquí en Apocalipsis 11. ¿Se acuerdan? Pero resucitarán demostrando la victoria final de Dios. También ya lo leímos, que ellos murieron porque fueron asesinados, fueron matados. Porque vendrá un tiempo en el que se levantará la bestia, el anticristo, y vendrá a hacerles daño, ¿sí? Y terminará con ellos. Pero después de un tiempo, Dios puso espíritu de vida. ¿Se acuerdan? Espíritu de vida. Amén. Y cuando Dios pone espíritu de vida, hermano, aquello se vivifica y vive porque Dios es el aliento de vida. Amén. Ahora, ¿quién nos da aliento a nosotros? Si Dios no tuviera misericordia de cada uno de nosotros, el día de hoy no hubiésemos respirado ni un segundo. Pero es por su santa y divina voluntad, su gracia, sus favores de cada día. La misma Escritura dice que a cada mañana dice, son nuevas las bendiciones. Y esa es una de las primeras bendiciones que nosotros disfrutamos en el día. Que a veces evadimos y nos olvidamos de que Dios está en primer punto, en primer lugar. Amén. Gloria al Señor. Creo que ya leímos Éxodo 7:20. ¿O todavía no? Algo que vimos acerca de Moisés. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre, lo mismo que le decía hace un momentito. Ellos tendrán el poder para hacerlo porque Dios mismo estará con ellos. Amén. A los verdaderos testigos del Señor, con ellos sucede esto, hermanos. Dios puede hacer prodigios y maravillas a través de nosotros mientras tú y yo nos prestemos al servicio de Dios. Pero si usted no quiere, hermano, tampoco va a pasar nada, no pasa nada, no hay ningún problema. No hay ningún problema.
Pero hay un día en el cual vamos a testificar, hermano, vamos a querer hablar verdad y solamente la verdad, pero no vamos a poder porque el Dios Altísimo no estará con nosotros. Pero si nosotros queremos, hermanos, que acontezca o suceda algo y que Dios se manifieste en alguien, en la familia, en la gente, en la ciudad, a través de nosotros, por medio de nuestras vidas, hermano, tenemos que meternos con el Señor, tenemos que caminar con Él. Amén. Tenemos que caminar con el Señor. Se cree que podían ser estas figuras debido a sus milagros en el Antiguo Testamento. O sea, su aparición en la transfiguración de Jesús y la tradición judía de su regreso. Enoc y Elías. Vamos a ver qué nos dice en Génesis 5:24. ¿Cómo dice? Génesis 5:24. Dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque ¿quién lo llevó? Lo llevó Dios. Así de sencillo. ¿Pero qué sucedió antes? Caminó pues Enoc ¿con quién? Con Dios. Amén. Caminó con su rey, con su padre. Gloria al Señor. Esa es una maravilla de Dios, hermano. Caminar con el Señor, hermanos, en nuestras vidas. Que dejes de ser tú y sea Él en tu vida. Es lo más hermoso de esta tierra, de este mundo. Amén. Pero ¿qué cuesta, hermanos, caminar de esa manera? Funcionar en esta tierra de esa manera. Pero cuando llevamos una vida muy cerca de Dios, hermanos, son cuando suceden cosas a través de nuestras vidas, porque Dios está con nosotros. Amén. Caminó pues con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Gloria a Dios. ¿Cuánto quisiéramos que el mismo Dios nos levantara, nos llevara consigo? Amén. Y no viéramos muerte. Gloria a Jesús. Segundo de Reyes 2:11. Lo tiene, ¿verdad? ¿Qué dice? Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Amén. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Gloria al Señor. ¿Verdad que no vieron muerte? Sino que Dios los tomó. ¿A través de qué? De un torbellino. A Dios no le cuesta, hermano. Dios no tiene ningún problema por glorificarse en la vida de alguien, por levantarnos, por llevarnos con Él. Pero no nomás lo va a hacer, hermano. No nomás lo va a hacer. ¿Es cierto que Dios cumple su promesa? Claro que sí. Está escrito en la Biblia. Y Dios cumple su promesa. ¿Cuántos dicen amén? Pero también, hermanos, para que Dios cumpla su promesa, yo tengo que merecérmelo. ¿Sí o no? Yo tengo que merecerme que Dios cumpla su promesa conmigo. Amén. Si no soy merecedor, hermanos, ¿qué va a pasar? Nada. Pero va a pasar lo contrario, eso sí. Pero cuando estamos con Cristo, fielmente sirviendo al Señor, hermanos,
Número uno, es lo más hermoso que puede haber en esta tierra. ¿Cuánto dicen amén? Y si no ha empezado a servir, empiece ahora en el nombre de Jesús. Porque servirle al Señor es lo más hermoso que existe en este mundo. Sí, ¿dónde están los servidores? ¿Acaso le sirven a un Dios aburrido, a un Dios triste, a un Dios que no da vida, a un Dios que no calma la sed, a un Dios que no restaura, a un Dios que no da? Hermanos, en Cristo lo tenemos todo. ¿Cuánto dicen amén? En Cristo lo tenemos todo. El hombre que tiene a Dios, hermano, está completo. No le falta nada. No. ¿De qué vamos a testiguar nosotros? Si usted y yo somos testigos fieles del Señor, hermano. Sí. A mí, una ocasión un maestro, precisamente de inglés, que ni siquiera enseñaba bien en inglés. Sí, porque me enseñó Apple y es Apple. Sí, de verdad. Entonces, decía, agarró y un día hablando de la persona de Jesús dijo, Chuchín, cuando Chuchín venga, dijo, yo me incomodé en mi espíritu, en mi corazón, hermanos, porque a Jesús no se le trata a la manera de tus pantalones, ni a como tú quieras agarrar tus zapatos. Jesús es Jesús, el maestro de los maestros, el médico por excelencia, el Señor de los señores, el Rey de los reyes, el amigo de todos, el que todo lo puede. Me dio no sé qué, hermano, me sentí inconforme con esa expresión, porque ni a mi hermano Chuy le ando diciendo así. Mas sin embargo él se expresó de esa manera. Qué feo. Es la persona de mi maestro, el maestro de los maestros, el que vive para siempre, el que reina sobre todos los reinos. Amén. Yo cómo voy a hablar así de mi maestro, jamás lo haría, porque él no es un habitante de la tierra. Él vive, está en la tierra, está sobre nosotros, sobre su pueblo, sobre su iglesia. Pero hermanos, le debemos tanta reverencia por el amor que le tenemos, porque lo amamos y lo amamos con todo nuestro corazón, que yo nunca me atrevería a hacerlo. Y lo digo aquí ante ustedes. Amén. ¿Por qué no? Enoc fue llevado al cielo sin experimentar la muerte, y Elías también fue arrebatado en lo que podría justificar su papel en la profecía. ¿Qué dice Hebreos 11:5? Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. Así dice, ¿verdad? Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, como dice, tuvo testimonio de haber, ¿qué dice? Agradado a Dios. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿A cuánto nos gusta agradar a Dios? ¿Cuánto nos parecemos a Enoc? ¿Cuánto queremos parecernos a Enoc? Yo me quiero parecer a él. Yo quiero agradar a mi Padre. Yo quiero agradar a Jesús, al Espíritu Santo. No quiero entristecerlo. Amén. O sea, agrademos a Dios, hermano. Agradémosle a Él. Que cuando hablemos verdad, todo el mundo nos crea, y hay de aquel que no lo crea, ¿verdad? Un ay de lamento. ¿Sí? Porque así es, hermano. Así es. Dos creyentes desconocidos también. Es posible que Dios elija a dos creyentes comunes para realizar estas señales y milagros. ¿Cuáles son esos dos creyentes desconocidos? Podríamos ser usted y yo, o cualquiera de nosotros, en donde Dios quiere poner su mirada, en donde Dios ha sido glorificado, en donde Dios se ha agradado. Amén. Gloria a Jesús. En resumen,
testigos son figuras simbólicas que representan la proclamación del mensaje de Dios durante un tiempo de gran conflicto y juicio. Como les dije, que los dos testigos son figuras simbólicas que representan la proclamación. ¿Y qué es proclamación? Es predicar, es la predicación, el hablar la palabra de Dios, hablar de los juicios del Señor. Amén. Poner al tanto a la gente, y su identidad podría estar relacionado con figuras bíblicas clave o con creyentes ordinarios que reciban poder divino. ¿Por qué le digo que podría ser cualquiera de vosotros? Porque simplemente tenemos que tener el poder de Dios en nuestras vidas. Que cuando tú hables, el poder de Dios se manifieste. Amén. Porque tú estarás hablando la verdad. Los testigos fieles y verdaderos se dedican a hablar la verdad y solamente la verdad. Amén. Gloria al Señor. El testigo verdadero declara verdad. ¿Alguien dice amén? ¿Verdad que sí? ¿A cuánto nos gusta hablar la verdad? Y el testigo falso afirma mentiras. Hay quienes hieren con sus palabras, pero hablan los sabios y dan el alivio. El que dice la verdad permanece para siempre, pero el mentiroso solo un instante. Está bonito, ¿verdad? Dice, el que dice la verdad permanece para siempre, pero el mentiroso solo un instante. Vamos a ir al libro de Proverbios, capítulo 12. Proverbios capítulo 12, versículo 17 en adelante. Amén. Gloria al Señor. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaña. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Y así como estos versículos, hermanos, hay muchos más. Amén. ¿Es importante hablar verdad? Amén. ¿Cuántos de vosotros tenemos que hablar la verdad? Amén. ¿Verdad que no se debe de contar? Cada uno de vosotros somos llamados a hablar verdad y nada más que la verdad. Amén. A esto se dedicaron los testigos, a hablar verdad en medio del juicio, advertir a la gente, advertir acerca por medio de la palabra, hablar la verdad del cumplimiento del juicio de Dios. Amén. Hermanos, ¿serán necesarios estos estudios? Esto advierte a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a mantenernos alertas al día de todo lo que está por acontecer. Amén. Hermanos, los dejo con esta palabra. Espero que el Señor estos estudios nos ayuden. Si va a aplaudir, aplaudir al Señor porque Él se lo merece.
Dios les bendiga a todos, hermanos. En un instante empezamos con nuestro servicio de esta mañana.